Bueno, mi papá era hijo de Vicente Ortiz Retes y de Ana Libby, una mujer alemana que conoció cuando era muy joven en su primer viaje a Alemania. Y el abuelo, ¿no? Y ella vino a México, a Sonora, y entre los 7 hijos, pues mi papá era el tercero de ellos, después de Vicente y de Margarita, o Margarita y Vicente y él. Y después de él estaban Alfredo, Ana, Leopoldo. Él era parte de esa familia y ese es su origen. Bueno, él era una gente muy disciplinada, de alguna manera yo creo que tenía una fuerte influencia de su mamá alemana en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que mi abuelo también era una gente de mucho trabajo, de mucha disciplina también. Y él era una gente austera, muy serio, pero una gente que muchas veces la gente por esa seriedad no lo veía, no veía la otra cualidad que tenía, que era una gente muy tierna, muy humana, ¿no? En muchos sentidos. Entonces yo sí viví esa parte, por supuesto. Con él, pues él se casó muy grande ya. Casi todas las tardes me ayudaba en mis tareas, estaba conmigo. Siempre en las tardes estaba él presente, ¿no? De alguna manera. Pero sí fue una gente para mí maravillosa, ¿no? Para mí fue una gente que me puso la pista de por dónde caminar en la vida. Bueno, estudió minería en la universidad, todavía no era la UNAM porque todavía no era autónoma, ¿no? Él estudió, él se recibió en 1911 y su título está firmado por Justo Sierra en 1911, que es cuando Justo Sierra ya se salió, ya vino la trifulca de la revolución, ¿no? Pero él ya tenía mucha experiencia trabajando con su papá en las minas desde los 18 años, o sea, desde el 1901, él ya estaba trabajando en las minas con mi abuelo, ¿no? Le gustaba mucho la cuestión minera, le apasionaba, era una gente súper conocedora, conocida yo creo las principales minas de este país, aquí todavía guardo documentación, su archivo por folder de minas y de que él iba a los campos a ver que había planos de las minas, ahí tengo el planero, ahí tengo cosas en el planero mías de arquitectura, pero están las de él de minería ahí en el mismo planero. Y realmente él era un apasionado de esa temática, un poquito al revés de mi tío Vicente, que también estudió minería y ejerció la minería y también estuvo en las minas con el abuelo, pero un poco sentí yo al leer sus cartas un poco a regañadientes, ¿no? Y acabó de filósofo, mientras que mi papá siguió en la minería de alguna manera metido, ¿no? Porque no siempre pudo seguir en eso. Yo sé que él estuvo desde los 18 años ahí trabajando con él, incluso ya cuando entró a estudiar en la universidad ya sabía muchísimas cosas en la práctica, ¿no? Pero pues la parte muy difícil fue en la revolución, ¿no? Porque les tocó situaciones siempre de mucha presión, ¿no? Porque estaba en la zona zapatista y siempre hubo mucha presión hasta que en 1916 los secuestraron al abuelo, ¿no? Y entonces mi papá decidió acompañarlo en el secuestro, ¿no? Entonces ese para mí es el punto pues más fuerte de su experiencia en esto, ¿no? Que porque yo veo por ejemplo las cartas son muy interesantes las cartas que se hacían entre hermanos, ¿no?
eh, porque las cartas de Vicente son más de lo que está viviendo, lo que está sintiendo, también un poco esa frustración que se sentía también de que no le entusiasmaba mucho lo que estaba haciendo, pero en una búsqueda, ¿no? Las cartas de mi tío Polo, que era el más chico de la familia, son poéticas y larguísimas, ¿no? Las cartas de mi papá son breves y técnicas, ¿no? Hay que usar tanto, esto y el otro, son cartas técnicas, ¿no? Entonces él era un agente muy ingeniero, ¿no? Muy ingeniero. Pero esto, yo creo que la situación esta del secuestro del abuelo, que él decidió acompañar al abuelo en el secuestro, un año prácticamente, en la Sierra de Guerrero, del Tingo al Tango, de un lado para otro, siempre amenazados de muerte, sin poder tener pues lo que necesitas tener para mantener tu salud bien, ¿no? Afortunadamente mi abuelo sabía curar y eso pues, les ayudó mucho en ese periplo que tuvieron, porque siempre la gente los conocía porque muchos de los mineros venían de toda esa zona, ¿no? Y los apreciaban y el abuelo pues incluso a los secuestradores los ayudaban a curarse y todo eso, entonces los mantuvieron vivos de pura casualidad, porque siempre estaban amenazados y de un lugar para otro, hasta que los salvaron, ¿no? Y parece que fue Obregón con alguna de sus gentes en alguna acción que hicieron que los lograron salvar. Pero sí, para mi papá creo que fue una experiencia muy fuerte. A mí nunca me habló de ella. Sí me acuerdo de un mueble que tenía un cajón con las ropas que había usado todo ese año, ¿no? Ropas ahí medio raídas, guardaba un poco esa historia, pero no, a mí nunca me la contó mi mamá en la medida que ella la sabía, ¿no? Pero él nunca me llegó a contar esa durísima experiencia que tuvieron. Yo recuerdo que mandaban mensajitos a la familia que estaban bien, usaban de los cigarros, les quitaban el tabaco y con una letrita muy fina en alemán mandaban sus recados a la familia, mensajitos que algún campesino de ahí que los conocía lo hacía llegar hasta la familia para saber que estaban vivos, ¿no? Pero era la manera de comunicarse, o sea, pequeñas cositas. Por ahí tenía mi papá algunos recuerdos de esas pequeñas cartas en alemán que mandaban diciendo que estaban vivos, que dónde andaban, de qué se trataba el asunto, ¿no? Pero siempre, nunca estaban en el mismo lugar, siempre de un lado para otro, siempre amenazados, etc. Eso lo hizo uno de los generales, pues no, era un zapatista que se llama Salgado, que era bastante violento, por cierto. No era de las gentes más prestigiadas del zapatismo, pero pues ni modo, les tocó esa situación muy difícil. El abuelo vuelve a reconstruir la vida de la mina, ¿no? Porque era su vida, él había estado no sé si desde Álamos estaba en la minería, pero pues desde ahí es cuando se formó. Él se formó en Alemania de alguna manera y por otro lado aquí estuvieron explorando distintos lugares. Mi tío Vicente en Durango estuvo explorando minas y estuvo encontrando, después fueron a Cuetzillos en el Estado de México, en varios lugares, pero descubrieron estas minas de Campo Morado, que eran unas minas muy ricas, y pues las estaban explotando, pero con esto de la revolución y con este secuestro pues se paró todo. Después que ya fueron liberados, cuando se creó el Fénix de Campo Morado, ¿no? Como el ave fénix que renace de sus cenizas, ¿no? Y mi abuelo se fue a vivir ahí, y varios de los parientes, y parientes alemanes también de mi abuela. Los Burkhardt también estuvieron metidos en las minas. Mi papá pues creo que regresó muy golpeado de esta experiencia, porque incluso perdió todos los dientes, no podían ni lavarse bien, etc.
y, y tuvo que, no sé qué pasó ahí, no tengo la historia de qué fue lo que lo decidió, pero o sea, 2 años después del secuestro, que terminó a finales del 16, o sea, realmente un año después, sí tengo la fecha que entró a trabajar al gobierno, ¿no? En la Secretaría de Comercio, y pronto fue oficial mayor de esa secretaría, después fue subsecretario, hasta el gobierno de Cárdenas, que también empezó siendo subsecretaria con un cambio de nombre de la secretaría, y después se salió, no estuvo muy de acuerdo con algunas cosas, pero justamente fue cuando fue la expropiación petrolera. Entonces uno de sus pocos amigos que les hablaba de tú, por cierto, porque él era muy formal, era Jesús Silva Herzog. Y Jesús Silva Herzog, que era el secretario creo que de Hacienda, no sé, en ese momento, le encargó hacer la evaluación petrolera cuando la expropiación. Él le tocó hacer la evaluación para poderle pagar a las empresas expropiadas, ¿no? Entonces mi papá hizo la evaluación, y es de mis primeros recuerdos. En esta casa me acuerdo de estar en la terraza con mi mamá hablando de que estaba esperando a mi papá que regresara, pues, de su periplo allá en la Huasteca y en todos lados visitando los campos petroleros. Él era el perito en jefe de la evaluación. Ahí tengo todavía los documentos de campo por campo, ¿no? de todo lo que estuvieron midiendo. 40 cuando hizo esto. Yo nací en el 37, o sea que es un viejo recuerdo mío, ¿no? De 2, 3 y medio años o 3 años, y me acuerdo perfecto la imagen, hasta lo que estaba haciendo mi mamá en la terraza en esas fechas, ¿no? Ese es algo que lo tengo, así como tal vez mi primer recuerdo de todos es eso, ¿no? Y después fue la guerra, que también ahí pues varios de los parientes, sobre todo alemanes, sufrieron mucho, porque alguno de ellos, su primo Fritz, que era Fritz Furjar, que era una de las gentes más queridas de mi papá, que había trabajado mucho en las mías, se casó con una alemana que no le gustaba México, y justamente se va a vivir a Alemania en el 39, algo así. Todavía a mí, yo ya había nacido en el 37, y me dejó un nacimiento que todavía pongo en Navidad, de estos alemanes recortados de madera, precioso. Y me acuerdo también en el comedor, aquí mi papá haciendo recaditos también muy chiquitos, también en alemán, mandándoles azúcar, mandándoles algo de café, porque estaban en la guerra en una situación dificilísima, ¿no? Toda su familia. Y la cosa triste es que Fritz, un primo queridísimo, en uno de los bombardeos en Berlín, en un refugio lo mataron. Situaciones muy difíciles, ¿no? Pero gente como mi papá y otros ingenieros mexicanos sacaron a Pemex adelante, hicieron Pemex realmente, ¿no? Él permaneció toda su vida como en el consejo asesor de Pemex, siempre estuvo ahí. Eso es algo que vi como ingenieros mexicanos como él y otras gentes, porque no todos los mexicanos lo hicieron, algunos trabajaban para las compañías extranjeras y no querían la expropiación. Entonces él se mantuvo ahí hasta cuando murió, estaba lleno de coronas del sindicato y de áreas de Pemex esta casa, ¿no? También estaba en el Consejo de Fomento Minero, siempre estuvo metido en eso, y formando mineros y profesiones de mineralogía y de varias cuestiones en la universidad. Siempre fue profesor de minería en la Universidad Nacional. Y hasta su muerte. En los años 40 todo era el centro, ahí íbamos a comprar los bastimentos. Mi mamá compraba los bastimentos semanalmente en el mercado de San Juan, ¿no? Me acuerdo acompañarla todas las semanas cuando era chico a comprar las cosas en una tienda que había ahí que se llamaba La Negrita, por cierto. Y aprovechábamos ese día que iba a comprar a llevarlo a dar sus clases a la universidad, ¿no? Fíjate, cuando murió mi papá en el 51,
le hablaron de la universidad a mi mamá, ¿no? Le hablaron, le dijeron, oye, pues mire señora, tenemos aquí los últimos cheques de su esposo que no cobró, si quiere usted venir. Pues fue mi mamá ya, le dijeron, es que nunca cobró sus cheques, siempre los dejó para que sus alumnos pudieran hacer su tesis. Y pues ya no le quedó más remedio a mi mamá que decir, se quedan los cheques. En ese momento para mi mamá le hubiera servido mucho, pero pues ahí están los cheques, ¿no? Casi todos los que estudian minería fueron sus alumnos en esa época, ¿no? Que no eran grupos muy grandes los que estudian minería, pero... Y siempre ahí en el Palacio de Minería, recuerdo, entonces a veces me bajaba para explicarme los aerolitos que hay a la entrada. Entonces me acuerdo de esa, me encantaba ir ahí con él, ¿no? Y ya en los años 40, con la entrada de Ávila Camacho, estuvo de subsecretario de Hacienda con Ávila Camacho, cuando era el único subsecretario de Hacienda. Y tengo un cuadro del gabinete de Ávila Camacho y ahí está mi papá como subsecretario de Hacienda, pero está él. Él formó a gente como a Carrillo, Carrillo Flores, que fue secretario de Hacienda, uno de ellos. Pues eran gente subalternas de él, ¿no? No es que mi papá nunca se metió partidariamente, le chocaba esas cuestiones, pero como gente que trabajó en el gobierno, muy reconocido por su honestidad y por su capacidad de trabajo y conocimiento, ¿no? Y en esa época que fue subsecretario de Hacienda, pues también era su camino, ¿no? Porque de ahí se pasaba al Palacio Nacional, ahí tenía su cubículo, su oficina con vista al Zócalo. Entonces, los días de desfile del 16 de septiembre, cuando menos 2 o 3 veces fuimos a ver el desfile ahí en su balcón hacia la plaza principal. Era un acontecimiento para mí maravilloso, ¿no? Ya en el gobierno alemán estuvo como director general de impuestos especiales. Los impuestos especiales son los que se aplican a la minería y entonces él estuvo trabajando precisamente en el tema que le encantaba, en esta posición. Eso pues fue del 40 al 46, estuvo en eso. Y después pues él ya tenía más de 30 años trabajando en el gobierno y se quería jubilar. Alquiló un lugar ahí en los edificios de la Nacional, los que estaban enfrente a Bellas Artes, para montar su despacho como consultor. O sea, quería trabajar en cuestiones mineras como consultor. Y pidió no tenía acta de nacimiento, y pidió su acta de bautizo Álamos, ¿no? Y le llegó un día después de su muerte. Ya no pudo. Y fue una cosa triste porque justamente, y yo no sé si eso le provocó el problema, ¿no? Porque murió de una oclusión intestinal. Pero un día antes de que le diera la oclusión, lo había invitado Miguel Alemán para que se hiciera cargo de no sé qué cosa. Y yo creo que él no tenía las menores ganas de estar ya en el gobierno, sino su sueño era estar en esto, ¿no? Todavía en 1950 nos llevó un viaje a Europa. Yo tenía 12 años. München estaba todavía destruidísimo, veías montones todavía de cascajo por las esquinas. En el hotel que estábamos estaba solito y entre llanos, ¿no? de toda la destrucción que hubo en Berlín, en München, ¿no? Y eso fue cuando yo ya estaba en sexto de primaria. Entonces, para que yo pudiera pasar el año, mi papá me hizo hacer un escrito de mi viaje, ¿no? Entonces me acuerdo que tenía que tomar notas, anotar lo que había aprendido. Es un documento con mapas y dónde fuimos y con quién hablamos. Y
O sea, sí me ponía mucha disciplina, ¿no? Me acuerdo todavía en el tren de Nueva York, cuando nos fuimos en barco allá de Nueva York a México, ahí escribiendo lo que me faltaba del diario y de las notas de viaje. Y eso es lo que presenté como trabajo final, el sexto de primaria, ¿no? Y me pasaron a la secundaria, pero era un trabajo bastante interesante. Nos metió a Fausto Chico, Fausto Miranda, y yo, que éramos como uña y mugre, nos metieron al colegio alemán, donde un tío de Fausto era el inspector durante la guerra, ¿no? Un hermano de su abuelo, que realmente fue una escuela que me dejó mucho, ¿no? En cuanto a disciplina, sobre todo. Entre la disciplina de mi papá y esa, pues ha sido una disciplina de vida, ¿no? A pesar de que soy bastante libre en cuanto a tampoco aceptar que te digan qué tienes que hacer, ¿no? Sino saber qué tienes que hacer y hacerlo, pero no que te estén forzando a hacer ciertas cosas o no. Sí me volví bastante rebelde, ¿no? Soy bastante rebelde en ese aspecto. Fue así como mi infancia fue de lo más feliz, de lo más intensa y bella, ¿no? No sé, con mucho apoyo de mis papás, con pues, una casa preciosa, sobre todo con jardines donde me podía trepar los árboles todo el tiempo. O estaba trepado en la bicicleta o estaba trepado en los árboles, ¿no? Era mi maravilla, o batido de lodo. Y me encantaba, y teníamos mi papá habilitó, como tenía un jardín muy grande, una canchita de fútbol, y todos los vecinos, que éramos puros hombres curiosamente, teníamos un equipo de fútbol aquí. Entonces para mí pasar de una infancia de lo más feliz a la peor adolescencia que se pueda vivir, ¿no? Fue muy, muy triste, mi mamá pues había perdido a sus padres uno a los 3 años y otro la mamá a los 4, al revés. Entonces tenía, pues para ella mi papá era lo máximo, se llevaba muy bien, entonces le dolió muchísimo, ¿no? Tenía apenas 15 años de estar casada y ya había perdido pues, el sentido de su vida, ¿no? Sí, mi mamá se llama Jovita Flores Amarillas. Sí, su apellido materno era Amarillas. Y que es un apellido que he encontrado en Sonora también. Y que creo que hubo hasta un virrey Amarillas, ahora sí. Pero ella más bien su familia venía de Oaxaca y de Puebla, mientras que mi papá era de Sonora, ¿no? Entonces ella sí tenía alguna... mi tío, su hermano era moreno, mi mamá no, pero pues tenía alguna mezcla ahí también, indígena seguramente, ¿no? Mi mamá, una gente muy fuerte y simpática, alegre, una gente que siempre, a pesar de que ella tenía mucha necesidad de que la atendieras, ¿no? Porque pues, había perdido a sus padres muy al principio de su vida, a los 3, 4 años ya no tenía padres, una tía es la que la formó, su hermano mayor que le lleva 15 años, pues le echó la mano, pero pues él era una gente más ligera y andaba viajando de un lado para otro, etc. Y realmente yo tuve de ella como, por un lado, esa exigencia de cariño, ¿no? Que si sentías esa necesidad, a veces yo me tenía que defender. Pero por otro lado, muy sabiamente, porque era una mujer inteligente, me empujaba, ¿no? Me dejaba hacer y me dejaba hacer, e incluso me empujaba para hacer cosas. Se me ocurrió regresar a Europa, ¿no? Fue la Feria Mundial. Después de la guerra fue la primera Feria Mundial y yo quería ir, ¿no? Entonces, pues tenía yo un poquito de dinero, mi mamá me dio otro poquito y me empujó a que me fuera, me fui solo, ¿no? Me fui en camión a Nueva York,
en barco de ahí a Europa, me compré una bicicleta, una de esas bicicletitas que más que acelerador tenías disminuidor de velocidad, porque no corría mucho. Me puse a recoger la Loire y no sé qué, ahí tuve mi centro de operaciones en París y anduve por todos lados hasta que me cansé de la bicicleta, la vendí, pero me eché pues, como 3 meses y medio en Europa, ¿no? En tercera carrera regresé a los exámenes finales y por supuesto me reprobaron en cálculo, ¿no? La única que me reprobaron, no sé, habían estudiado cálculo infinitesimal, yo no sabía nada de eso, ¿no? Entonces, pero sabía del mundo, lo que estaba pasando, entonces descubrí ese mundo que se abría. Y tengo, mi mamá me dejaba, ¿no? Y fue una aventura loca, ¿no? Ahora lo hacen mucho los jóvenes, pero en esa época yo fui un premochilero y andaba por todos lados ahí donde caía y fue una experiencia muy bonita. En el 68 que me metí durísimo también, pues nunca me dijo, oye, cuídate, ándale, ¿no? Lánzate. Eso se lo agradezco profundamente, fíjate, porque para ella, es su único hijo, su marido se le había muerto. Y su experiencia de vida, de haber sido huérfano, imagínate, ¿no? La necesidad de cariño que tenía, ¿no? Lo bueno es que tenía muy buenas amigas y se divertía mucho con ellas. Y entonces, con una alegría y una cosa, pero también, por otro lado, una parte difícil que me costó mucho también defenderme, ¿no? De no caer en ser el hijito de mamá, ¿no? Entonces cuando se le daba por ahí, yo me peleaba con ella y ella aguantaba. Y con ella disfruté mucho de sus amigos, de sus amigas yucatecas. Ahora aquí que vive en Yucatán, voy allá y voy a buscar a las... Bueno, todavía vive una hija de la hija, una de sus mejores amigas allá, vivió 106 años. Una de sus hijas todavía vive, pero pues la llevo bien con los nietos. Entonces, y me dicen tío, ¿no? Su mejor amiga de acá, de México, también sus hijos me dicen tío, y no soy tío de ninguno de los dos, ¿no? O sea, es una relación tan fuerte que ella tenía y que yo compartí, que siguen siendo como mi familia cercana, que nos queremos mucho y todo eso, ¿no? Ella trabajó con mi papá, manejaba su coche, hasta los 80 años manejó su coche, hasta que se empezó a perder por todos lados porque era desorientadísima. En fin, fue una infancia lindísima, mi mamá siempre apoyando mucho, hacía unas posadas maravillosas, no sabes qué posadas hacía mi mamá, una cosa hermosa. Las fiestas de Navidad se hacían aquí en la casa, venía toda la familia, por el lado de mi mamá, de mi papá, en el jardín eran cantidades de gente, bueno, para mí era bellísimo, ¿no? Fue una infancia hermosa. Y justo cuando me metí al colegio alemán, mi papá, porque él me iba a enseñar, él hablaba perfecto alemán, y viene esta historia de lo que te digo, que le cayó muy mal la propuesta de Miguel Alemán, yo creo, y al otro día le dio una oclusión intestinal y se murió a los 8 días. Y eso fue como unos cuantos días después de entrar al colegio alemán, ¿no? Muy poco tiempo, no había ni un mes siquiera. En la prepa fue mi dificultad porque como que con ese mundo que había yo vivido muy amplio, pues si hubiera vivido mi papá, a lo mejor hubiera entrado a ser ingeniero de minas. Lo más probable es que hubiera hecho eso, ¿no? Porque además me gustaba. Pero ahí empecé a ver que dije, no me acabo de ver como ingeniero, era yo bueno para la química, y dije, pues, entonces no sabía ni qué estudiar, ¿no? Lo único que eliminé, curiosamente, fue a lo que me dediqué después, que son la cosa social, ¿no? Eliminé las ciencias sociales, o sea, y me metí a las ingenierías y arquitectura. Entonces tomé más materias, las materias de ingeniería química, tomé física y matemáticas, y tomé psicología, que era lo que te llevaba a la arquitectura, no sé por qué, pero era lo que habían puesto para la arquitectura. Entonces me llené de materias otra vez toda la prepa. Hice la prepa, y al terminar la prepa seguía yo sin saber exactamente qué, hasta que me puse a pensar, bueno,
qué es lo que realmente me gusta, ¿no? Entonces, por eliminación absoluta, decidí por la arquitectura, porque era la única que me daba una visión más amplia del mundo, ¿no? Mi mamá de chico nos puso clase de guitarra y a mí me encantó la guitarra y tocaba yo bastante, ¿no? Ahí están todas las guitarras intocadas desde hace quién sabe cuántos años. Pero, en fin, me gustaba también el arte, ¿no? Entonces, lo único que me daba las posibilidades no era meterme de ingeniero a hacer un camino en la sierra o meterme en un laboratorio y decir, no, esto sí me da un mundo abierto. Entonces me metí a arquitectura por eliminación, pero muy entusiasta, ¿no? Gracias a las perradas entramos al mejor taller para mí, con el que me hubiera sentido más a gusto si yo lo hubiera podido elegir, pero no lo conocía. Cuando llegamos muy disciplinados los del colegio alemán al primer día de clase en la UNAM, ya nos estaban esperando los torturadores del segundo año, como para hacernos las perradas: perros, desnúdense, pónganse en calzones, los vamos a pintar y vamos a pedir limosna al centro, ¿no? Que nos venimos a ver en qué nos inscribimos, porque queremos tener un buen taller. Había talleres con distintas orientaciones, ¿no? No se preocupe, nosotros los inscribimos en el mejor taller. Y en efecto nos inscribieron en el taller de Félix Candela, que ahí estaba José Luis Benlliure, Juan Tonda, Matías Geritz, gente maravillosa, ¿no? que realmente nos formaron con un sentido hermoso de la profesión, ¿no? Y ese día de las perradas me divertí mucho en el centro pidiéndole dinero a los gringos en el Hotel del Prado. Les junté tanto que ya querían hacerme socio. Le digo, no, hasta aquí, compañeros. Pero fue muy lindo esa experiencia en la universidad, ¿no? Ya fue como, ahora sí hay aire, ahí ya no estabas tan presionado, y podías crear muchas cosas. Muy exigente también la carrera de arquitecto, desveladas espantosas, pero con un enorme gusto, ¿no? Y al final, pero fui como tomando no sé, la parte social se me fue abriendo por varios cauces, ¿no? Porque, en primer lugar, con mi tío Polo, el hermano menor de mi papá, platicaba yo mucho. Él había hecho un librito que ahí tengo todavía, muy chiquito, que se llamaba El México que he soñado, ¿no? Y era un México de la gente, un México transformado. O sea, platicaba yo mucho con él como le gustaba mucho el arte, coleccionaba cosas, fue embajador en Japón. Entonces ahí me regaló su colección de timbres, porque yo juntaba timbres entonces me regaló su colección de timbres con muchas cosas de Japón lindísimas, y tenía casi un museo en su casa, ¿no? Pero él tenía mucha inquietud de un México con la gente y con todo eso. Entonces él ya me formó una idea ahí poco vaga, pero como que no me iba a satisfacer con ser un arquitecto de negocios, ¿no? Y por otro lado estaba algo que me había metido mi mamá, un grupo que iba al Tribunal de Menores, pues a hacer como labor social. Los sábados íbamos un grupo de muchachos y muchachas que había formado un sacerdote de los misioneros del Espíritu Santo, y que después él salió y nos quedamos nosotros haciendo el trabajo con los chicos, y nos la pasamos muy bien porque éramos jóvenes, ¿no? Después de estar ahí nos íbamos a cenar o lo que fuera, ¿no? Pero estuvimos trabajando mucho con los niños, y muchos de los niños te decían, no le puedo avisar a mi mamá porque no sabe que estoy aquí encerrado, ¿no? Los detenían porque se habían robado algo, alguna cosa, o a veces los policías, si ya se habían robado algo, les decían, te robaste dinero, así es que tráeme 200 pesos y te dejo ir, ¿no? Los obligaban a robar, ¿no? Entonces, pues, esos niños te pedían que fueras a avisarle a su mamá, y así conocí los barrios populares de esta ciudad. Y eso también me transformó la mente, ¿no? Es decir, ay caray, ¿qué está pasando en esta ciudad que no conozco, ¿no? Como habitante de las lomas y de aquí a la
Tacubaya al colegio alemán y Acapulco en los fines de vacaciones, etc. Pues no conocías tu país, ¿no? Entonces empecé a conocer mi país y por mi tío Leopoldo conocí lo indígena, ¿no? Él fue el que me metió mucho en la cosa indígena. Y entonces, pues todo eso se conjuntó en una vocación social de la que no he salido, ¿no? Cuando terminé la carrera, cuando terminé de estudiar, terminé en el año 60, entonces ya tenía las inquietudes sociales y decía, yo quiero hacer un pueblito. Es lo que quiero hacer como tesis de arquitectura. Se me metió a hacer un pueblito, ¿no? No, al principio yo quería hacer arquitectura, hacer un pueblito, que tuviera su iglesita, su palacio municipal, lo que fuera, sus cositas, ¿no? Un pueblito para campesinos, ¿no? Era el sueño, pero la cosa se fue complejizando porque primero fui con Juanita, mi prima, que era una prima que quería mucho, hija de Carlos Chávez, que vivía aquí en una calle de mi casa, y su marido Howard Palmer era tamaulipeco que trabajaba en la agraria, ¿no? Entonces fui a ver si él sabía de algo. Entonces él me dijo, sí, pues hay este coreano que quiere hacer un pueblo, no sé qué. Me fui a buscarlo a Coatzacoalcos, donde vivía el coreano. Y ya me citó en Ixtepec, ahí en Tustepec, ahí en el istmo de Tehuantepec, en un pueblo. De ahí agarramos una mula, me llevé un amigo que convenció a un amigo de que le gustaba la cacería, que llevara su rifle, nadie quería ir conmigo. El pobre me hizo muy mala propaganda, lo hice caminar 20 kilómetros en el calor y rodeados de tábanos y nos caían en la noche las ratas. Me hizo una mala propaganda, entonces no me gustó lo del coreano, entonces me puse a estudiar libros de Chiapas, ¿no? Sobre todo los de Blom y su esposa, Gertrudis Duby, que habían estado en la selva Lacandona y entonces yo ya me metí a estudiar. Y un día decidí que ya me iba a Chiapas y mi madrina, la nena Púa, hija de la hermana mayor de mi papá, de Margarita, que era mi madrina, tenía unos terrenos ahí que le habían pagado a su papá, que era abogado, con unos terrenos en la selva Lacandona, y era justamente donde estaban la parte más vigorosa y más conservadora más conservada su cultura de los lacandones, ¿no? Donde estaba Chanquín, Mateo, dos de los líderes lacandones. Chanquín era un sabio, ¿no? Un sabio indígena. Entonces dije, pues vámonos, y fuimos a ver acaso al Instituto Indigenista, a ofrecerle incluso los terrenos, y mi tía Margarita se los donaba, y él no nos hizo caso, ¿no? Pero aproveché la ocasión para haber pensado que estábamos locos, y para decirle que si me alojaba, pues yo iba a ir a Chiapas, que si me podía alojar en el Instituto Indigenista. Entonces me dio la recomendación, incluso me dieron su cuarto en el que llegaba, cuartote ahí, helado en el invierno, que me lo pasaba yo enfriadísimo, y ya me metí a la selva Lacandona, ¿no? Y fue una experiencia hermosa, ¿no? De llegar ahí con los lacandones de Najá y hablar con Chanquín, que estaba enfermo, me recibió un ratito. Pero vi cómo vivían y dije, yo no puedo hacer un pueblo para una gente que ya tiene su pueblo y lo vive en toda su intensidad, y que incluso cuestiona a los misioneros esos que llegaban del Instituto Lingüístico de Verano. Entonces dije, si hasta son capaces de enfrentarse a eso, ¿no? Que estos habían convencido a medias poblaciones, son los que causaron que las poblaciones indígenas se dividieran, no sé, que unos eran católicos y otros eran evangelistas, ¿no? Y hice recorridos con Mateo en la selva y vi cómo se manejaba. Dije, no, para nada, pero esos recorridos me permitieron ver gente que venía de los Altos de Chiapas buscando tierra, y porque ya no tenían tierra allá, entonces rozaban un poco de la selva y sembraban maíz que les duraba poco, no tenían dónde vivir, estaban lejos de su gente, estaban con paludismo, estaban enfermos, sin un lugar donde vivir. Y dije, no, para esto lo voy a hacer, ¿no? Pero ya no tuve mayor relación con la gente y ya me inventé mi tesis, ¿no? Basada en la utopía de Tomás Moro, pero vía Vasco de Quiroga, ¿no? Me puse a leer esas cosas y dije, pues esto es lo que tengo que hacer un pueblo. Y saliendo de la selva,
y no pude quitarme de la mente que mi pueblo tenía que ser un caracol. Y mi tesis es un caracol, físicamente es un caracol, que para resolverlo arquitectónicamente no fue tan fácil. Pero me encantó hacer mi tesis, la hice 4 años después. Para entrar a la selva me fui a ver al arquitecto de Robina, que varios de mis amigos trabajaban con él. No había sido maestro mío, pero trabajaban con él y sabía yo a través de ellos que se había metido solo a la selva y había descubierto unas ruinas mayas en Campeche. Y fui a verlo, a decirle si me dejaba, qué pensaba que me metiera solo, ¿no? Porque yo estaba empeñado que tenía que ir. Dice, no, mejor que te vayas solo, porque si vas con otro, toman agua del río, lo más probable es que les dé una diarrea espantosa. Si te da a ti, pues es tu problema. Pero si le da al que va contigo, lo vas a odiar porque te va a echar a perder tu viaje. Así que mejor vete solo, ¿no? Entonces le hice caso, me fui solo. Y cuando regresé ya regresé entusiasmado, había visto antropólogos, pintores, gente metida en todo esto. Fue una experiencia maravillosa, ¿no? Entonces regresé todo apasionado a escribir mi tesis y me habla Robina y me dice, ¿a usted le interesa la cosa indígena, verdad? Sí. ¿No quiere hacer una de las salas del Museo de Antropología? Imagínate, yo ni me había recibido, ¿no? Pues ¿cómo no? No, por supuesto que sí, ¿no? Entonces boté la tesis y me metí a hacer la sala de etnografía del Golfo. Entonces tuvimos desde que ir a comprar cosas, parecíamos ropavejeros, comprando trapos viejos me acuerdo en la zona de Papantla, comprando quesquemels, de las mujeres, y decían, no, aquí tenemos uno nuevo, no, el que queremos es el viejo, ¿no? Ese es el que queremos exhibir. Y después ya en ciertas cosas me asesoró Guillermo Bonfil y Arturo Barman, que era musicólogo en esa época. Grabamos música huasteca allá en la sierra con los huastecos y con los totonacas. Y no sabes qué maravilla de experiencia, de las más hermosas de la vida, ¿no? Y una de mis ayudantes fue Lenita Iracheta Ortiz Mena, que es prima, hermana de Lourdes y de Tita, a veces viene. Y fue una experiencia hermosísima, ¿no? Después que inauguraron el museo, pues ya me metí a terminar mi tesis, y terminando mi tesis, pues ya me metí a Copevi, ¿no? Pero al otro día, ¿no? Pues no era fácil, ¿no? En primer lugar no teníamos dinero, había que hacer cosas, y Luis López Díaz, que fue el que creó esto, por cierto, ayer me desayuné con él, todavía pensando la transformación del mundo, y pues ahí aprendí cantidades de cosas, y él formó otro organismo y me quedé como director. O sea, entré muy rápido y menos de un año ya era yo director, ya no podía yo andar haciendo rayitas, ¿no? Tenía que ver cantidades de cosas, de cómo nos financiábamos, a dónde íbamos, etc. Digo que allí empecé a dejarlo de hacer lo que se espera que haga un arquitecto, pero nunca desvinculado de la arquitectura, ¿no? En Copevi fue un trabajo muy interesante porque conseguimos algún dinerito y pudimos empezar a trabajar proyectos, ¿no? A mí lo que me gustaba era concretar proyectos. Y también hicimos un estudio que nos pidió la recientemente creada diócesis de allí, un obispo Sahún, que quería conocer el Valle del Mezquital, y nosotros estábamos trabajando ahí, entonces nos encargó de hacer un estudio. Hicimos un estudio económico, social, demográfico, y recorriendo toda la zona fue también muy interesante. En ese viaje pues me hice novio de la china, que estuvimos yendo con un grupo de gente que iba allá casi a hacer caridad, pero pues nosotros nos interesaba más bien conocer cómo estaban las cosas, y de ahí nos conocimos, pero ella trabajaba en Copevi, o sea, ella fue de las fundadoras, yo entré después, y entonces pues ya esos viajes nos acercaron bastante. Igual que la China, mi esposa también, esa no te hablé, pero también la China fue otro factor muy interesante. Ella fue también una gente súper alegre, sabía todos los chistes del mundo, y muy,
sea, me enseñó a ver la vida con menos solemnidad, ¿no? Porque ella no tenía ninguna solemnidad. Entonces, yo era todavía muy solemne, muy del tipo de mi papá, más serio y ella era el holgorio, ¿no? Entonces, y por otro lado, pues una mujer también muy comprometida socialmente, ahí nos juntamos muy padre, ¿no? También con los hijos nunca tuvimos conflicto de cómo educarlos, ¿no? Y ¿Cuál era el nombre de la china? María Luisa. No, es que ellos me tardé como un año en conocer a todos sus hermanos, eran nueve hermanos. Su papá yo lo conocí de chico porque trabajaba en el despacho de Fausto Miranda, el abogado laboral de ese despacho de abogados, y era muy amigo de él y le gustaba el fútbol americano igual que a Fausto Miranda, pero él nos llevaba al fútbol americano, ¿no? De chico, ¿no? Y después un día aparecí de novio de su hija, ¿no? Después de no verlo mucho tiempo. Y fue muy, la llevé muy bien con ellos y con los hermanos de la China los sigo llevando muy bien. Pero ella era especialmente divertida, ¿no? Y entonces como que me enseñó otra manera de abordar la vida también, ¿no? O sea, es otra enseñanza vital muy fuerte, muy bonita. Y, y tuvimos problemas y todo lo que quieras, locuras que hicimos, pero al final incluso nos separamos y todo, pero después, por locuras mías, ¿no? Pero después ya no podía vivir fuera de la relación con ella, ¿no? Y regresamos, ¿no? Hasta el final de la vida y siempre fue una relación muy interesante y sobre todo con los hijos, ¿no? Yo creo que nunca tuvimos contradicción en cómo formarlos y nunca tuvimos problemas con ellos, eso es lo más increíble, ni en la adolescencia, ¿no? Entonces a mí me sorprende mucho que todo el mundo se queja que los hijos en la adolescencia son un desastre. Aquí hicieron sus locuras, pero no tuvimos ningún problema, fue increíble, ¿no? Entonces creo que hay un aprendizaje ahí muy bonito y tenemos una cercanía con ellos padrísima. Y después hice algo en zonas rurales, ahí en Cerritos, por Temascalcingo, proyecto con Naciones Unidas de Mejoramiento de Vivienda. De ahí nos pasamos al centro de la ciudad, a hacer una vecindad, mejorar una vecindad, hacer un edificio nuevo y el edificio de Copedi en la colonia Traxpana. Y después ya en las periferias hacer cooperativas de vivienda, las primeras cooperativas de vivienda, pero ya concretas, ¿no? Y una de ellas, Palo Alto, pues que sigue estando aquí, es una experiencia muy interesante, que sigue viva. Entonces toda esa experiencia la quisimos mostrar, ¿no? Porque venía la primera conferencia de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos. Entonces con un compañero que tiene voz fuerte y es peleador, lo mandábamos a todos los congresos y a seminarios que hubiera a presumir lo que estábamos haciendo y a pelearlo y después tuvimos contacto a través de un estudio que hicimos con Cuauhtémoc Cárdenas de políticas de vivienda en América Latina, con la Sociedad Interamericana de Planificación y después con la mexicana. Nos invitaron a la campaña de López Portillo a presentar ponencias por un lado y por otro, hasta una encerrona que tuvimos de hacer una propuesta de política y que salió de esa experiencia que teníamos, ¿no? Y les gustó y me invitaron a participar en una de las direcciones, la de Equipamiento Urbano y Vivienda, para hacer el primer Programa Nacional de Vivienda. Era hacer la política de vivienda del país, imagínate. Y fue una experiencia también, otros 11 años, que cada una de estas ha durado 11 años. Ya llevaba 22 entre la búsqueda de qué estudiaba, 11 años de experiencia popular, ¿no? Haciendo cosas. Y esto que fue, pues, traducir eso en una política, ¿no? Que estuvimos ahí primero en SAOP y después se creó FUNAPO y también
me invitaron a participar en FONAPO como gerente de operación, después como gerente de delegaciones para formar delegaciones en todo el país y después como director general. En una lógica distinta, es otra manera de hacer las cosas, pero siempre respetando por qué estabas ahí, ¿no? Estabas por la gente, por transformar las cosas, y eso nos permitió hacer cosas muy interesantes. La verdad es que fue una experiencia muy linda. Mi jefe, Francisco Covarrubias, que era mi jefe directo, lo entendió muy bien, de colocarlo en la lógica del Estado, ¿no? Una de las cosas que me decía él, lo que tú llamas afectados, aquí le llamamos beneficiarios. Tienes que aprender otro idioma, compañero. No desbaratamos Copé, nomás nos fuimos 2 del equipo, Copé siguió y sigue hasta ahora. Siguen trabajando. Ya llevo 2 periodos de 11 años en la Coalición Internacional para el Hábitat, que fue el brinco después de estar en el gobierno. Cuando llegó Salinas de candidato, el secretario me dijo, oye, pues lo que ustedes han hecho está muy interesante, realmente lo han hecho muy bien. Pues si sale el candidato que estamos pensando, vamos a necesitar esa posición para fortalecer a alguna de las gentes que va a trabajar después en el gobierno. Así que entiendo que el partido quiere saludar, perfecto. Nada más que me tengo que ir a Argentina. Yo regreso y ya hablamos, ¿no? Pero me dijo, sí, vete a Argentina, no hay problema. Entonces me fui y le dije a un compañero, Arturo Militerán, oye, que era mi coordinador de asesores, termina el documento que estamos haciendo de lo que hemos hecho, porque si no se van a colgar las medallas otros, ¿no? Y entonces, después de que me echaron, me habló y me dice, ¿no quieres quedarte de asesor? Y dije, de asesor, ese es colateral barroco, ¿no? Me va a poner a hacer discursos para este cuate que a mí no me gustaba nada Salinas, yo ya lo he visto como director de FONAPO, fue ahí a echar unos discursos espantosos, ¿no? No me gustó su manera de decir, yo me quedo aquí para hacerle discursos en la plena campaña, pero ni de chiste, ¿no? Pero en eso, ese año, a principio de año, fue el año internacional de los sin techo, que era a 10 años de Vancouver. Cada 10 años Naciones Unidas revisa que se avanzó de la Agenda Hábitat que elaboraron en Vancouver en el 76. De hecho, estábamos en el 87, principio del 87, pero eran 10 años. Y me invitaron, todavía siendo director de FONAPO, para darles una plática. Entonces les fui a dar una plática ambigua, porque un poco desde el gobierno, pero un poco sabiendo lo que estaban haciendo desde la sociedad, ¿no? Un compañero de Ecuador me dijo, oye, tú tienes que ser secretario de HIC, ¿te podemos proponer? Le digo, mira, ahorita no, porque estoy en el gobierno, pero estoy en la cuerda floja. Justo cuando me sacaron me volvió a hablar, ahora sí. Fue casi, y fíjate que esto de que 11 años fue increíble, ¿no? Porque fueron 11 años de que no sabía qué estudiar cuando empecé la prepa a que terminé mi tesis. 11 años de director de Copevi, después 11 años en el gobierno y después 11 años de lo que viene ahorita de secretario internacional de la Coalición Internacional para el Hábitat, ¿no? 11 años viajar por todo el mundo, creo que conozco como 50 países más o menos. Pero sí, pues conocer Asia, conocer África, conocer mucha relación con Europa, con Canadá, y sobre todo con América Latina, ¿no? Entonces, y eso me ha permitido pues tener una visión más global de las cosas, ¿no? Y eso responde mucho a mi vocación así amplia, ¿no? De encontrar esta relación de que todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo este concepto de complejidad y de todo eso que se te va asomando en la práctica, ¿no? De decir, no puedes resolver una cosa así parcialmente, tiene correlaciones por todos lados. Los problemas de México no son problemas de México, son problemas del mundo, ¿no? De lo que estamos haciendo con este planeta, de lo estamos destrozando, que la gente la estamos sobreexplotando, que por eso hay tanta violencia, o sea, irte dando cuenta de lo que estamos haciendo tan negativamente en el mundo, ¿no? Entonces la experiencia de
de la coalición, aparte de las cosas que hicimos, que son muy interesantes, muchas en relación con Naciones Unidas, mucho en relación con la coalición trabaja desde una perspectiva de derechos humanos en 3 aspectos, que es la promoción de los derechos, que sean reconocidos y una vez reconocidos que formen parte también de las prácticas institucionales, la parte de defensa de los derechos cuando son violados, que es en lo que trabajan casi todos los organismos de derechos humanos, pero en nuestro campo también nos interesó mucho la parte de realización misma del derecho, ¿no? Y algo que veníamos trabajando desde COPEVI, pero que le hemos llamado la producción y gestión social del hábitat, donde la gente no es el objeto de intervención de terceros, sino es el sujeto de su propia transformación, ¿no? Con asistencia técnica y también logrando apoyos del Estado, ¿no? Con financiamientos, con subsidio, con lo que se necesite, con facilitar que las cosas se hagan. Generalmente lo que venía haciendo la gente no se le reconoce el esfuerzo. 2/3 partes de la vivienda, por ejemplo, de esta ciudad, están hechas por la gente sin apoyo de nadie. Y no son viviendas mínimas en los barrios populares. Podrán gustarte o no gustarte, o ser caóticas, lo que tú quieras, pero eso es un esfuerzo social que había que reconocer y apoyar para hacerlo mejor y que no se tarden 30 años en terminar la casa que era para tus hijos, terminas cuando ya son tus nietos, ¿no? Entonces, eso es lo que tomamos como base para diseñar un camino distinto, pero tomando en cuenta esa energía social y esa capacidad creativa de la gente, ¿no? Y luego en el campo de los derechos, pues empezamos con el derecho a la vivienda, que está reconocido por Naciones Unidas ya desde hace mucho, pero después nos metimos en el derecho al agua y en el derecho a la ciudad, que sí fue algo que estuvimos trabajando principalmente con el Foro Nacional de Reforma Urbana de Brasil. Empezamos a trabajar ahí en un concepto de ciudades justas, democráticas, sustentables, pero también proponen hacer una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad en el marco del Foro Social Mundial. Y eso lo estuvimos trabajando nosotros, principalmente nosotros, nuestra coalición. Y después invitamos otras organizaciones. Sí, esa Carta Mundial ya tiene un impacto también muy interesante. En el caso de México, el movimiento urbano popular, sabiendo que estaba esta carta, la impulsó con Marcelo Ebrard, aceptó que fuera una iniciativa social, pero participó. O sea, la carta, tuvimos como 35 reuniones preparatorias y yo creo que 33 fueron en nuestras oficinas y venía gente del gobierno a trabajar ahí, o sea, reconociendo que era una iniciativa social, ¿no? Y después ya cuando la tuvimos lista, pues él estuvo ahí y la firmó todo el gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y con 250 organizaciones sociales de todo tipo ahí. Pero, en fin, se han logrado cosas muy interesantes, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. O sea, siempre probamos en México lo que de alguna manera estamos promoviendo a nivel internacional también, ¿no? El primer periodo después del trabajo en el gobierno, de 11 años también, fui secretario de la coalición, después ya no fui secretario, pero en el segundo periodo de 11 años me nombraron presidente, 4 años, y hicimos la oficina regional para América Latina en México, ¿no? Hasta el 2010, en que ya le digo que hubo cambio de género y de generación. Dije, yo ya dirigí 43 años cosas, ya a partir de ese momento ya soy dirigible en los dos sentidos, o sea, de que fueran las mujeres jóvenes las que dirigían la oficina, y actualmente la que dirige nuestra coalición a nivel internacional, la presidenta, es una compañera que entró a trabajar conmigo en el año 2000, y la oficina de América Latina la dirigió una abogada de derechos humanos italiana que también se ha mexicanizado profundamente, pero seguimos trabajando y además con mucha gente en el mundo, ¿no? que trabajamos juntos estas ideas, plataformas y cosas que se hacen con un esquema muy flexible, muy abierto, realmente como construir redes, yo digo que son como
neuronas que se conectan cuando es necesario, no necesitas tener una gran estructura vertical que decide todo. Cada área nuestra busca sus propios financiamientos. Sí. Y lo único que tenemos en común es una estrategia. Aprender a enfrentar tus crisis, que he tenido varias, y cómo vas saliendo de cada crisis, pues como con más, si las enfrentas, creces, ¿no? De alguna manera aprendes cosas, ¿no? Y ahora creo que estamos entrando en la última, ¿no? Cuando te estás volviendo viejito, ¿no? Yo no me dejo, pero pues sabes que estás ya ahí en la última etapa de la vida, ¿no? Y que tienes que empezar a preparar, tu salida, ¿no? Esas, quién sabe a qué horas. Pero es lo último. Yo veo muchos de mis compañeros que ya se han retirado, que están aburridísimos. Le digo, no, yo, o apapachando sus achaques, le digo, a estas edades siempre tienes achaques, pero si te la pasas apapachándolos, acabas creyéndotelos. Y ahorita al revés, es la mejor etapa en la vida. O sea, la verdad es que ha sido padrísimo, ¿no? Porque ya tienes más libertad, ya tienes una experiencia, además tienes resonancia en muchos espacios, ¿no? Pues es un esfuerzo transformador. Actualmente lo que buscamos es una transformación profunda del mundo que hemos creado, ¿no? Decía Einstein que le dieron el premio Nobel por su teoría de la relatividad, pero yo se lo hubiera dado por sus frases, que no son nada relativas, son absolutamente contundentes. Dice, no puedes resolver los problemas que hemos creado por la forma de pensar con que lo hicimos, pensando de la misma manera, tienes que pensar distinto. Primero, eso. La otra cosa que te dice es, no le pidas al que ha creado los problemas que sea el que los resuelve. ¿Sí? Nos pasamos ahí pidiendo al gobierno que resuelva las cosas, a los señores del dinero que cambien su actitud. No, la pelota está en nuestra cancha. El mundo que han creado los intereses económicos, cuando te dicen que los 62 hombres con más poder económico tienen el mismo ingreso que la mitad de la población más pobre de este planeta, o sea que 3.500 millones de habitantes, pues eso no puede ser, o sea, no tiene posibilidad ninguna. Lo que estás generando es una violencia por todos lados. Y segundo, este crecimiento de haber convertido la naturaleza en el último resquicio de creación de capital. O sea, estamos actuando como el inicio del capitalismo, que era el original, ¿no? El originario de apropiarse de las tierras y de apropiarse de la naturaleza. Ahora estamos haciendo lo mismo, nomás que ahora ya no es originario, ahora es funerario, ¿no? Ahora es el fin de ese sistema. Pero si se cae, y como ya hubo intentos en el 2008 y ya vimos lo que pasó, eso se puede caer. Lo que va a haber es una violencia por todos lados brutal, ¿no? Entonces tenemos que preparar lo nuevo, ¿no? Y ya hay mucho nuevo, nomás que está suelto, está sin apoyos, te la pasas peleando con los gobiernos que te entiendan que hay otra manera de hacer las cosas desde la gente y no desde arriba, no para el negocio, sino para la construcción de una sociedad responsable que comparta, que transmite, que colabore, solidaria. Y lo único que te hablan es de la competitividad todavía, ¿no? La reforma educativa, que es hacernos competitivos, computación, inglés, eso no es una reforma educativa. Necesitamos formar gente que sepa colaborar con el otro, aprender a respetarnos. La diversidad humana es como la diversidad biológica, es la riqueza del planeta, ¿no? Queremos más bien construir algo que cuestione el poder como lo hemos manejado y que sea más bien el poder socializado de todos, trabajando juntos por salvar nuestro planeta y por una sociedad compartida, amorosa, donde podamos realmente
vivir solidariamente, disfrutar la vida, disfrutar este planeta maravilloso, ¿no? Eso es lo que estamos buscando.